Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al curso básico de trigonometría. En el vídeo de hoy veremos las razones trigonométricas en los triángulos rectángulos, específicamente el seno, el coseno y la tangente. De esta forma, en el vídeo nos planteamos como reto que una vez concluido, con mi ayuda, seas capaz de calcular las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de cualquier ángulo agudo en un triángulo rectángulo, conocida la longitud de sus lados. Sin más, comencemos. Primero aprenderemos a identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa en los triángulos rectángulos, los cuales se clasifican de esta manera porque tienen un ángulo de 90 grados. De manera general, todo triángulo rectángulo está compuesto por dos catetos y una hipotenusa. Los catetos son los lados del triángulo que forman al ángulo recto, mientras que la hipotenusa siempre es el lado que se le opone al ángulo recto, por lo que es el lado mayor del triángulo. Pero ahora, ¿cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente? La respuesta a esta interrogante es depende. Sí, depende del ángulo agudo con el cual se trabaja. De manera general, el cateto opuesto hace alusión al cateto que se opone al ángulo, o sea, el que está al frente, y el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. Por ejemplo, si trabajamos con el ángulo alfa, vemos que su cateto opuesto es el que se opone al ángulo y el cateto adyacente el que está a su lado. Luego, si tomáramos el ángulo beta, entonces el cateto opuesto sería este que está al frente y el cateto adyacente este otro que está a su lado. Veamos otros ejemplos. En el ejemplo 1, colocamos primero la hipotenusa, que recuerden es el lado que se opone al ángulo recto y además el lado mayor del triángulo. Luego, el cateto opuesto es el que se opone al ángulo y el adyacente el que está a su lado. Y en el ejemplo 2, tenemos la hipotenusa que se opone al ángulo recto y además es el lado mayor. Luego, el cateto opuesto es el que se opone al ángulo y el cateto adyacente el que está a su lado. Una vez que ya sabes identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, podemos pasar al análisis de las razones trigonométricas. Dado un triángulo rectángulo ABC recto en A, las llamadas razones o funciones trigonométricas de los ángulos agudos beta y gamma son las siguientes. El seno no es más que la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Hasta aquí tenemos las razones trigonométricas fundamentales. Hagamos ahora el análisis de ellas para los ángulos agudos beta y gamma. Comencemos con el ángulo beta. Seno de beta es su cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. El coseno de beta es su cateto adyacente, que es C, sobre la hipotenusa, que es A. Y la tangente es el cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente, que es C. Mientras que para el ángulo gamma, tenemos que el seno de gamma es su cateto opuesto, que es C, sobre la hipotenusa, que es A. El coseno de gamma es su cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. Y la tangente de gamma es su cateto opuesto, que es C, sobre el cateto adyacente, que es B. Además de estas razones, existen otras tres, las cuales son el recíproco de cada una de estas. Pero bueno, eso es tema para el próximo vídeo. Una manera muy fácil de memorizar las razones trigonométricas fundamentales es usando la frase SOHCAHTOA, lo cual hace referencia a que seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente.
Veamos un ejemplo resuelto. Dado el triángulo rectángulo ABC recto en A y cuyos lados miden 6, 8 y 10 centímetros, tal y como se muestra en la figura, determine las razones trigonométricas del ángulo beta. Comencemos con el seno, el cual es cateto opuesto, que es 8, sobre hipotenusa, que es 10. Y luego 8 entre 10 es 0,8. En el caso del coseno, es cateto adyacente, que es 6, sobre hipotenusa, que es 10, y 6 entre 10 resulta 0,6. Y por último, tenemos que la tangente es cateto opuesto, que es 8, sobre cateto adyacente, que es 6, y 8 entre 6 da como resultado 1,33 aproximadamente. Bueno amigos, por mi parte es todo. Deja tu comentario si ya eres capaz de calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Además, si te gustó el vídeo, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones del canal. No cuesta nada y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.